Primer libro de Crónicas, capítulo 22, verso 11 al 13. Vamos a leer. Dice la Escritura: Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Amén. Pueden sentarse. Quiero por algunos minutos reflexionar con ustedes con el tema despertando el entendimiento, tercera parte. El pasado domingo inicié hablando de este tema allá en nuestra iglesia y quiero hoy continuar porque el Espíritu Santo ha tratado conmigo para ministrar sobre lo que hemos identificado un llamado urgente para todo el que podamos alcanzar con nuestra voz. Despertando el entendimiento. Y cuando hablo de entendimiento, los remito a la definición que encontré en uno de los diccionarios que lo explica de la siguiente manera. Entendimiento es la capacidad de pensar y de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Eso es lo que se define como entendimiento. En las dos entregas anteriores, y a modo de recapitulación, llamamos la atención de la frecuencia o insistencia con que en la Biblia se habla de este tema. Y podemos, sin temor a equivocarnos, concluir que es un tema importante a la luz de la palabra de Dios. Hicimos referencia a la necesidad de un despertar para no vivir como autómatas. Un autómata es prácticamente una máquina, pero con cuerpo humano, que funciona según una programación, un software que lo puso a hacer una serie de funciones o actividades. Hicimos referencia a la necesidad de no vivir como autómatas, de ser conscientes de la maldad en que vivimos, de ser conscientes de la transitoriedad del tiempo, de ser consciente de un sistema de pecado dentro del cual vivimos que tiene la intención de mantener a la gente en la ignorancia para que no usen su capacidad de entendimiento que Dios le ha dado. Yo no sé si usted sabía que Dios le dio capacidades de usted razonar, de establecer juicios y de tomar decisiones sabias. ¿Cuántos sabían eso? Pero cuando vemos el mundo nos damos cuenta que la gente parece que fue anulado. Y funciona por impulsos o reacciones que no piensa ni calcula a la hora de ejecutarlas. En la segunda parte hicimos énfasis en que no es suficiente estar cerca de Jesús si no somos capaces de tomar decisiones con entendimiento, apegadas a los principios de Jesús. Hay mucha gente que va a la iglesia y hacíamos referencia a un pasaje bíblico, creo que de Mateo 16, donde Cristo está advirtiendo a los discípulos sobre el peligro de las mentiras y los engaños de los fariseos y los escribas,
Y cuando Cristo le dice, cuídense de la levadura de los fariseos, ellos lo que pensaron es que Cristo le estaba reprochando que ellos no andaban con pan, porque Él había hecho 2 milagros de multiplicación de panes y peces. Es decir, no estaban usando la capacidad, el buen juicio para entender la advertencia que Cristo le daba. Y Cristo los reprende. Hoy yo quiero enfatizar sobre la importancia del buen entendimiento para superar crisis, o como ahora se llama también, para manejar crisis. Y si nos da el tiempo, hablar un poquito de los recursos que Dios ha provisto para ser personas de buen entendimiento. Al final tengo la fe de que el Espíritu Santo produzca liberación en muchas vidas. Tengo la fe de que el Espíritu Santo traiga liberación a la mente de muchos. Y el impacto de la palabra de Dios en muchas personas los convierta en gente de buen entendimiento. Porque no necesitamos autómatas. Yo como pastor, y por eso el Espíritu Santo ministró a mi vida sobre esto, meditando en los problemas y en las batallas de la gente, pude entender cómo la gente, sin darse cuenta, funciona sin usar las capacidades que Dios le dio para enfrentar los problemas de la vida. Y quiero sustentar la enseñanza o la reflexión de hoy sobre 2 casos que encontramos en la Biblia que nos permiten argumentar sobre lo que estamos hablando. El primer caso está en primer libro de Samuel, capítulo 25, a partir del verso 3, dice lo siguiente: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Muchos creyentes conocen esa historia. Abigail era una mujer que tuvo que interceder ante el rey escogido y gran guerrero David para que no destruyera su familia. ¿Por qué tuvo que interceder? Muy sencillo, porque David y sus soldados habían brindado protección y colaboración a su esposo, que era un hacendado, que tenía animales, que tenía propiedades, que tenía siembra. David, como guerrero, como comandante de un grupo de hombres en un sistema donde no había ejército, en un país donde no había un orden legal para proteger propiedades privadas ni nada por el estilo, y David había brindado esa protección a Nabal y a su familia. Pero se presentó un momento de necesidad. Tuvieron hambre, necesidad de alimento, y envió David una comisión con un mensaje a Nabal solicitándole la colaboración para suplir la necesidad. La respuesta de ese ingrato fue una respuesta con falta de entendimiento, y ridiculizó a los enviados de David y le negó la ayuda que le estaban solicitando. Cuando David se enteró, decidió utilizar su poder y su fuerza para conseguir lo que quería. Lo que no obtuvo por las buenas, entonces decidió obtenerlo por las malas, y eso iba a provocar la destrucción de Nabal, de su familia y de todo lo que tenía. En esa circunstancia, la noticia le llegó a Abigail, su esposa, una mujer de entendimiento, y ella rápidamente fue donde estaba David, le llevó la comida que necesitaba el gran guerrero y sus soldados, pidió perdón y evitó la crisis. David le perdonó la vida a todos.
debido a la intervención oportuna, rápida y con buen entendimiento de la mujer. Porque lo que le esperaba a Nabal y a toda su familia era muerte. Lo que le esperaba a Nabal y a toda su familia era el acabose. Porque David y sus soldados no lo iban a perdonar. Por mal agradecido, por ingrato y además por avergonzarlos. Hermano, cuando uno medita en una historia como esta, se da cuenta de la importancia del buen entendimiento. Y el Espíritu Santo ministró a mi espíritu para sacar la siguiente declaración que considero importante. La acción rápida de una persona de buen entendimiento es determinante para evitar crisis que pueden destruir una familia. La acción rápida de una persona de buen entendimiento es determinante para evitar crisis que pueden destruir una familia. Muchas familias están hoy sumergidas en el fracaso. Muchas familias están hoy sumergidas en la frustración. Quizás han perdido todo su patrimonio. Otras están divididas. Otras se han ido cada quien por su ruta de manera independiente, sufriendo todo tipo de calamidades, porque no han tenido la dirección de un hombre o de una mujer de buen entendimiento. Y yo creo que ese es un mensaje oportuno. Se necesita gente de buen entendimiento, con capacidad de actuar con sensatez, no por resorte. Decíamos el domingo que hay gente que funcionan por reacción. Es como los sprints. Usted un sprint lo aprieta y usted está seguro que él va a volver para atrás. O como el péndulo. Tú le das y él vuelve. Ahí no hay que pensar. Yo he escuchado personas, sobre todo en el caso de hombres, el que me la hace me la paga. El que me mienta a mi madre tiene que matarse conmigo. El que me roba, yo lo acabo y lo destruyo. A veces la gente no piensa, pero eso son declaraciones que Satanás le toma nota. El diablo le toma la nota y dice, con que el que te hace eso. Y le dice, demonito número 11.599. Tienes un trabajo que hacer con un guapo. Porque ese vamos a darle visa para el infierno hoy y que salga inmediatamente y llegue. Muchas familias están sumergidas en el fracaso. Muchas naciones están sumergidas en el fracaso por la falta de entendimiento de sus dirigentes. Pueblos y ciudades están en crisis. Hay naciones vecinas a nosotros que están en crisis por la falta de entendimiento de quienes los dirigen. La Biblia habla de los hijos de Isacar, allá en Primera de Crónicas 12:32, que llegaron a formar parte del ejército de David. Y dice algo poderoso que desde el momento que yo conocí este pasaje bíblico me ha marcado. Dice el verso 32, de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La cualidad de esta gente era que ellos sabían lo que debían hacer y se convirtieron en referente para guiar a sus hermanos.
Iglesia, yo he venido a decirte en esta hora, Dios quiere levantar gente de buen entendimiento. Gente de buen entendimiento en la familia. Gente de buen entendimiento en la iglesia. Gente de buen entendimiento en la ciudad, en la provincia y en la nación. Gente que en medio de la confusión, en medio de la crisis que vive la gente, ellos sirvan de guía, de referente para ayudar a los que están en crisis. Lo que más hay hoy en día es gente ligera. Gente que parece que no le pusieron nada aquí adentro. Que eso se lo dejaron vacío. Y cuando lo que le hablan duro, lo que hay es un eco ahí. Porque eso no tiene nada. Buen entendimiento. El segundo caso que quiero citarles en esta hora, lo encontré en Daniel capítulo 9, verso 20. Y presenta un momento en la vida de ese gran hombre de Dios llamado Daniel, que estaba preocupado por la crisis espiritual de su nación, la crisis espiritual de su pueblo. Y en uno de esos momentos de preocupación, él oraba por el Monte Santo. Así describe el texto bíblico la oración de Daniel. Y dice la Escritura que Dios envió su ángel, al ángel Gabriel, para sacarlo de la preocupación o posible confusión al ver la crisis espiritual de su pueblo y no ver señales de cambio en el horizonte, no ver respuesta de Dios en el horizonte. Y cuando yo meditaba en este pasaje bíblico, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre esto. Hay momentos que nosotros perdemos aparentemente la esperanza porque no vemos respuesta de Dios en el horizonte. Estamos orando. Y si nos ubicamos en el contexto de Daniel, nos vamos a dar cuenta de algo importante. Daniel era parte de la nación judía que había sido llevado cautivo a un imperio, a un país extranjero. Habían pasado muchos años, había pasado mucho tiempo de crisis. Hay crisis que se prolongan. Hay crisis que llevan tiempo, que tú piensas que ya la fuerza no te van a alcanzar para superarlas. Hay crisis que ponen a prueba nuestra fe. Hay crisis que se extienden y se agravan y parece que el combustible de nuestra fe se está acabando. Y vamos delante de Dios desesperados. Al parecer Daniel estaba orando hacía mucho tiempo. La Biblia dice que era un hombre de oración. Era un hombre que oraba 3 veces al día. Aleluya. Y Daniel estaba orando. Y es probable que esta era una oración que ya Daniel decía: Señor, yo no te quiero cansar con mi ruego. Pero Señor, tengo años clamando por mí, por el Monte Santo. Tengo años clamando por la restauración de mi pueblo. Tengo años confesando el pecado de mi pueblo. Mire cómo dice el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Es decir, el hombre estaba intercediendo. El hombre estaba comprometido con una causa que no le veía posibilidad en el tiempo. Y en ese momento, quizás en el clímax de su clamor y de su intercesión, dice el verso 21, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es aproximadamente las 3 de la tarde. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aleluya, aleluya. Al principio de tus oraciones, al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión que hay sobre ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Daniel estaba en crisis, en una crisis espiritual, cuando parece que la oración a Dios no es oída, cuando parece que el cielo se pone de bronce, un techo de bronce que parece que no va a dejar pasar nada, cuando parece que no hay esfuerzo que valga, cuando los planes de Dios parecen que nos llevan hacia atrás. Pero de repente, hermano, fíjele atención a los de repente en la Biblia. Porque Dios no necesita muchas horas, ni muchos días, ni muchos minutos para cambiar el panorama de la vida de un hombre o de una mujer que está clamando en su presencia. Yo no sé si hay alguien aquí que necesitaba escuchar esto. Dios no necesita mucho tiempo para cambiar el panorama. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Estaba en crisis, pero de repente el ángel de parte de Dios se le aparece para darle ¿qué? Entendimiento. Porque cuando uno está en esos momentos de frustración aparente porque no ve solución, Dios en su amor y en su misericordia, voy a poner un ejemplo gráfico, nadie me vaya a juzgar porque estoy haciendo una mala exégesis. Yo me imagino que el Señor viene y te dice, mira, te voy a enseñar el video de lo que viene para ti. Chequea. Cuando usted analice el texto bíblico, no dice que Daniel recibió la respuesta y que todos los problemas se resolvieron. Solamente da el detalle. Le dio entendimiento de lo que estaba pasando y de lo que venía y de cuál era el proyecto que Dios estaba desarrollando en esa circunstancia por la que él estaba clamando. ¿Usted sabe por qué? Porque mucha de la ansiedad y la desesperación que experimentamos es por ese desconocimiento de en qué parará la cosa. Por eso el cristiano necesita fe. Por eso necesitamos fe para mantenernos enfocados en el propósito de Dios para nuestra vida, aun cuando no tengamos respuesta. La fe es el recurso que nos permite caminar sin ver, creer que Dios va a hacer, aunque no tengo evidencia física de lo que Dios va a hacer. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso nosotros necesitamos desarrollar la fe. Pero hay momentos que llegamos y se nos acaba el combustible de la fe. Entonces el Señor hace esos actos misericordiosos y te dice, ven, enséñate un chin. Para que el entendimiento te sea ampliado de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está jugando aquí. Y te lo voy a aterrizar en cosas de la vida diaria. Te convertiste, te está portando bien. El Señor está haciendo cosas maravillosas en tu vida, pero de repente tu mujer te dice que te va a botar. Porque ella no se casó con convertido y ella quiere que la saquen para la discoteca. Y tú te turbas porque tú dices, yo no me convertí para eso.
Si eso era lo que me iba a pasar. Ahora, antes cuando yo era un diablo, ella era una santica. Y entonces tú oras, rodillas, silicio, vigilia. Porque cuando uno tiene una crisis, es una cosa, uno se pone espiritual. Usted quiere ver una gente espiritual. He contado muchas veces que hace muchos años atrás, en mi primera juventud, yo tenía un amigo que cuando yo lo veía en la semana en la iglesia, yo sabía que estaba pasando un desierto terrible. Fulano, ¿y qué tú haces aquí? Porque a ti no se te ve la placa en la semana, pero estaba ahí. Creo que los martes eran cultos de oración. Ahí estaba en el culto. Fulano en el culto de oración. No había que ser un vidente para darse cuenta que había un problema serio en su vida. Dios en su misericordia nos muestra. Y ese hombre que está en crisis porque no entiende lo que está pasando, muchas veces Dios envía a alguien que le da una palabra, un mensaje que escucha en medio del culto. O de repente Dios de manera sobrenatural lo lleva en visión hacia el plan, hacia el propósito que tiene destinado para su vida. Y esa situación no ha cambiado, pero lo que vio, el toque de Dios, ese chin que Dios le mostró, dispara su fe. Y dice, aunque esté la cosa dura, yo sigo para adelante, porque yo sé que Dios está conmigo como poderoso gigante. A la luz de ambos casos, hermanos y amigos, podemos decir que el buen entendimiento es determinante para salir de la crisis que provocamos o provocan los que están alrededor de nosotros, sea por ignorancia o insensatez. Y también el buen entendimiento es determinante para salir de las crisis que se generan en nosotros al no ver los resultados que esperamos, habiendo puesto nuestra confianza en Dios. El buen entendimiento nos ayuda a superarlas. Y quiero dejar con ustedes un par de aplicaciones finales que fue parte de lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. Habiendo dicho todo lo anterior, podemos entender la oración de David que usamos para iniciar esta reflexión, que registra ya el libro de Crónicas. David, al dejar el trono a su hijo Salomón, en el momento que está haciendo la transferencia, no sé si estaba en alguna ceremonia, en una conversación íntima con Salomón, pero él hace un pedido, él hace una oración. Y le dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifique casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti. Pero el verso 12 le da la clave y pone el énfasis en la gran preocupación o en el gran propósito de su intercesión. Y dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Si Salomón actuaba con entendimiento y prudencia, cuando gobernara su pueblo, iba a guardar la ley de Jehová, iba a cumplir la ley de Jehová y ibas a cumplir el sueño de su padre, levantar casa para Jehová. Creo que los padres de hoy y las madres de hoy, no sé cuántos padres y madres hay aquí en esta hora, levante su mano. Qué bueno que hay un buen número. Creo que los padres de hoy y las madres de hoy debemos orar como David.
Yo creo que es una oración modelo para nosotros. Yo creo que el enfoque de esa oración debe estar presente en nuestra mente a la hora de interceder por nuestros hijos. Debemos orar como David para que nuestros hijos desde jovencitos y hasta su vida adulta sean hombres y mujeres de buen entendimiento. Hombres y mujeres que sepan discernir, que sepan identificar quiénes son sus verdaderos amigos, que sepan tomar decisiones sabias en todas las áreas de su vida. Yo sé que a veces oramos por nuestros hijos. Yo sé que a veces lo llevamos en nuestras oraciones y pedidos, pero hoy el Espíritu Santo me ha comisionado para llamar tu atención, para que despierte y como hizo David con Salomón, tú le pidas a Dios que le dé entendimiento a tus hijos. Que sepan discernir quiénes son los verdaderos amigos, que sepan tomar decisiones sabias para casarse, para estudiar, para trabajar, para ir o venir de cualquier lugar. Que antes de ser como Nabal, necios e insensatos, generadores de crisis, sean como Abigail, promotores de soluciones, de entendimiento y sobre todo de acciones conforme a las leyes de Dios. Hay que orar por eso, hermano. Hay que orar para que Dios le dé entendimiento a tus hijos, para que le dé entendimiento a tu esposa, a tu esposo. Hay esposas que tienen maridos que son locos viejos. Y hay esposos que tienen mujeres, esposas que son locas. Yo no estoy mencionando nombre de nadie. Pero antes de tú estar peleando todos los días, antes de tú estar buscando paños de lágrimas donde ir a contar tus problemas, ve delante de Dios y dile: Señor, dale entendimiento. Dale entendimiento para que puedan aclararse las cosas, para que pueda tomar más buenas decisiones. Yo he visto hogares en crisis porque hay uno de los dos que es como una cabra loca, que nunca se está quieto, que siempre está inventando un lío. Y algunos dirán: qué difícil es haberse casado con una persona problemática. Y creen que la solución es el divorcio, pero yo creo que el culpable no es solo el que es loco viejo. El culpable es el que se metió con el loco viejo también. Porque le faltó entendimiento. En segundo lugar, es mi oración que el Espíritu Santo en esta hora, como la acción sobrenatural del ángel Gabriel en su visita a Daniel, trate contigo para que salgas de todo tipo de confusión y de crisis. Para que tus ojos sean abiertos y si eres una víctima de un sistema que te pone a actuar en perjuicio de tu familia, tus finanzas y tu vida misma, tú despiertes. Si eres un hermano que estás pasando por una crisis espiritual, por la situación que sea que estés pasando, es mi oración que hoy recibas liberación, que hoy recibas respuesta, que hoy reciba entendimiento para serle fiel a Dios. Que hoy el Espíritu Santo pase colirio por tus ojos y te pase la experiencia del criado del profeta Eliseo. Cuando el profeta oró, le dijo: Señor, abre sus ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oh,
oro en esta hora para que el Espíritu pase colirio. Para que veas que Dios está contigo a pesar de la crisis. Para que te mantengas en control, para que no caigas en depresión. Oro hoy. Para que el Espíritu Santo renueve tu entendimiento. Para que si estaba dormido, despierte. Oh, tienes que entender que Dios es más poderoso que la crisis que estás viviendo. Tienes que entender que Dios puede hacer cosas maravillosas. Que Dios en un de repente puede cambiar totalmente lo que está pasando. ¿Habrá algo imposible para mí?, dijo el Señor. ¿Habrá algo imposible? Pastor, es que usted no sabe el problema que yo tengo. Yo no sé el problema que tú tienes, pero yo sí sé el Dios al que tú dices que le sirve. Eso sí yo sé. Tienes que despertar el entendimiento. Y con el entendimiento la fe. Y con el entendimiento la conciencia de quién es Dios y lo que Dios puede hacer para ti en tu vida. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo que aplican perfectamente a los amigos y amigas. Cuando dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amigo o amiga que estás aquí o por los medios, es probable que tú sepas de Dios. Ayer viví una experiencia que la he vivido con otros casos, pero me viene a la memoria. Hablo con un joven en una institución bancaria y me cuenta que quería conocerme, que se sentía contento de que yo estuviera ahí compartiendo con él, y me dice: yo por un tiempo fui mucho a su iglesia, asistí muchas veces y me gusta el evangelio. Y le digo: ¿y qué te pasa que no estás yendo? Me dice: bueno, yo siempre trato de ir a alguna actividad cristiana y demás. Pero le digo: ¿y entonces tomaste tu decisión por el Señor? No, todavía. Digo: ¿y qué esperas? ¿Qué espera? No, usted no tiene que decirme nada, pastor, yo sé la verdad. Yo sé todo. Yo estoy claro. Oh, pero yo voy abriendo los cielos. Yo estoy claro, pastor. Digo: y entonces voy a volver a ir a la iglesia. Pero hay mucha gente así. Hay mucha gente en esa trampa. Porque hay algo que pasa en ellos y no se han dado cuenta. Satanás ha enceguecido el entendimiento. Si yo vengo caminando y yo no sé que esa tarima termina ahí, y vengo mirando para arriba, ¿qué usted cree que va a pasar? Pero yo puedo venir muy tranquilo, caminando. No estoy consciente del peligro. Ahora bien, ¿es o no es real el peligro? Ahora bien, como no tengo el entendimiento del peligro, camino hacia el peligro sin ser consciente de que voy a tener un accidente catastrófico que va a acabar con mi vida. Ese ejemplo explica la conducta de mucha gente que dice que ama a Dios, que entiende el mensaje y que le gusta el evangelio, pero no toma la decisión de convertirse a Cristo. No toma la decisión de abandonar el pecado y comprometerse con la salvación de su alma por medio de Cristo. Dice Pablo: el Dios de este siglo cegó
el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Para qué? Para que se vayan al infierno. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte: conviértete a Cristo. Estoy aquí para despertar tu entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Dios te ama y tú lo sabes. El plan de Dios para tu vida es el mejor plan de vida que puedes tener en esta tierra. Ah, pastor, es que en la iglesia hay mucho compromiso. Para todo lo bueno hay que hacer compromiso. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada contigo si tú no quieres comprometerte con Él. Por eso le digo a los amigos en esta hora: conviértanse a Cristo. Den el paso de fe. Hoy estamos aquí en el nombre de Jesús para declarar el despertar de tu entendimiento. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Hemos dado lo que tú nos diste, hemos entregado lo que pusiste en nuestro corazón. Completa tu obra en esta hora. En tu nombre, Jesús, vamos a lanzar la red. Trae a aquellos que han de ser salvos. Tráelos a ti. En el nombre de Jesús declaramos salvación para los perdidos. Sella esta palabra en la mente y el corazón de mis hermanos, que no la olviden, que la atesoren y que la tengan pendiente en la práctica de su vida de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta hora dedicar algunos minutos para invitar a los amigos no evangélicos a tomar una decisión por el Señor. Quiero pedirle a los hermanos que me den unos minutos. Es temprano, terminé temprano, para que juntos intercedamos a Dios por los que necesitan salvación. Todo amigo, toda amiga que está aquí, que necesita a Cristo, que sabe que el diablo le cegó el entendimiento y le ha mantenido alejado de Dios, hoy puede cambiar ese rumbo. Hoy puede despertar y decir: hoy yo doy el paso de fe y comienzo a vivir la vida cristiana. Hoy yo paso de muerte a vida. Hoy será el inicio de una vida diferente para mí. Todo aquel que quiera convertirse a Cristo, póngase de pie y venga aquí para que oremos por usted. Dios te trajo con ese propósito. Ven, ven, entrégale tu vida a Cristo. Despierta tú que duermes, para que te alumbre Jesús. Hoy más que nunca tú necesitas a Dios. ¿Quién es el primero o la primera? Veo a alguien que se levanta por allá. ¿Quién más se levanta para recibir a Cristo? ¡Ven! Dios te bendiga. Corre al altar a hacer un compromiso con Dios. Corre al altar para que le entregues tu vida a Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más se levanta y viene al altar a hacer un compromiso con Dios? Voy a terminar rápido porque quiero orar por los enfermos. Pero aquí hay gente que Dios la trajo para salvarla. Yo quiero que la iglesia interceda para que el entendimiento sea despertado. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Dios bendiga a una joven dama que se levanta. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú necesitas salvación. Tú necesitas comenzar el año con otra visión de la vida. Tú necesitas comenzar el año con Cristo en tu corazón. Tú necesitas aprovechar que Dios te ha dado el entendimiento necesario para saber que así no puedes seguir viviendo. Para entender que después de esta vida hay una eternidad que enfrentar. En esta hora yo voy a contar hasta 5 para que todo el que falta por pasar venga aquí delante a hacer un compromiso con Dios.
Aquí hay gente que se ha dado cuenta que su vida no ha sido buena, que su vida ha estado equivocada, que ha cometido muchos errores. Pero hoy el Señor, en su amor y su misericordia, te da una oportunidad para salvación y restauración de tu vida, para cambiar el rumbo de tu vida. Dios bendiga a 2 vidas más que pasan al altar. Aleluya. Entra en mi casa, entra, cambia toda, ven y sana. Dame de tu santidad, Señor. Quiero amarte solo a ti. ¿Por qué? Tú eres mi bien mayor. Haz un milagro. Aleluya. Cuento 5 y termino el llamado. La iglesia sigue orando para que el entendimiento sea despertado en mucha gente. Yo siento en mi espíritu que hay varias personas que no están en el altar y están aquí, que Dios lo trajo con propósito. Y yo sé que esta es tu gran oportunidad de salvación. Hoy Dios quiere restaurarte. Si analizas tu vida, has tomado muchas malas decisiones, pero el Señor te quiere dar la oportunidad hoy de cambiar ese rumbo y comenzar una obra nueva en ti. Aprovecha. 1, ¿quién más pasa al altar? 2, ¿quién más pasa al altar? 3, ¿quién más? ¿Quién más aprovecha el llamado de Dios para su vida? Aleluya. 4, ¿quién más? ¿Quién más? Aleluya. Sé que estás aquí porque Dios te trajo. Sé que estás aquí porque hay plan de Dios para ti. Sé que estás aquí porque tienes necesidad espiritual. Y hoy has sentido algo en tu corazón. El Espíritu Santo me instruye a llamar a una mujer que hace menos de una semana fue donde alguien para que le dijera su suerte, buscando un cambio en su vida. Y esa mujer está aquí en el templo. El Señor te dice: yo soy tu suerte. Y no habrá cambio en tu vida si no me invitas a mí a tu vida. Yo te digo en el nombre de Jesús: levántate y ven al altar. Antes que sea tarde, antes que el diablo te arruine. ¿Dónde estás? No quiero terminar este llamado sin ti aquí delante. Hoy es el día para que tu suerte cambie, dice el Señor. Muévete de donde estés. Olvídate del temor y la vergüenza. Entiende el amor de Dios para tu vida. No siempre Dios nos da oportunidades como la que te está dando hoy. Te voy a dar 30 segundos para que vengas, te levantes de tu asiento y vengas al altar. Claramente me mostró el Espíritu Santo que estás aquí y que hoy es día de tu salvación. Hoy es día de amor y misericordia para tu vida. Hoy Dios cambia tu suerte. Deja de buscar suerte por otro sitio. Está corriendo el tiempo, 15 segundos para terminar. No te voy a esperar más de ahí, porque Dios tiene su llamado en su tiempo. Voy a terminar el conteo. 10 segundos termino. Aleluya.
Si hay alguien más que quiera aprovechar, muévase ahora. Aleluya. Entra en mi casa. Entra. Cambia toda. Ven y sana. Dame de tu santidad. Quiero amarte. Porque haz un milagro. Yo voy a conducir a esta gente en la oración, pero hay más vida. Dios bendiga otra vida que viene. Aleluya. Yo quisiera esperarte por todo el tiempo posible, pero tenemos tiempo limitado. Y por eso le decimos a la gente, aprovecha. Y la oración es: despierte el entendimiento, Señor. Que despierten. Cierren sus ojos todos los que han pasado. Si tú estás por radio, televisión o internet, cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Ustedes van a repetir conmigo esta oración de fe, con sus ojos cerrados. Digan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haber vivido sin tomarte en cuenta. He sufrido mucho por malas decisiones en mi vida. He perdido la fe, pero hoy decido cambiar. Humildemente, Señor, te pido perdón. Recíbeme como tu hijo. Acéptame, Señor. Quiero servirte. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Te prometo ser fiel desde hoy hasta el final de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora nosotros intercedemos por ellos. Quédense ahí con sus ojos cerrados. Iglesia, extiende tus manos hacia el altar. Oremos. Padre, oramos por ellos. Nos levantamos contra la obra del diablo. En el nombre de Jesús declaramos liberación. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús desalojamos al diablo de su vida. Los declaramos nuevas criaturas para servirle a Dios con todas sus fuerzas. Inscribe, Señor, su nombre en el libro de la vida para que ellos puedan ser salvos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Van a ir con los consejeros que van a tomar su nombre y le van a dar información de la iglesia. Oren, lean la Biblia y vengan a la iglesia. Y ustedes van a ver que Dios va a obrar en su vida. Vayan con los consejeros, por favor. ¡Aleluya! Ponte de pie, iglesia.